episodio de la Chimichanga Podcast. El día de hoy, pues aquí para presentar a mi compañero Sergio. Creo que nunca habíamos dicho el nombre de él, pero ahora aquí ya estamos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre ghosting. Como había mencionado yo con anterioridad, pues yo lo hago a cada rato que llega a suceder una relación fallida. Paréntesis. ¿Qué es el ghosting? Porque es algo que mi abuelita me va a preguntar, porque mi abuelita va a estar viendo este contenido. Ok, ghosting es básicamente Tiene que ver algo como en inglés, como algo de ghost, ¿no? Como de como fantasma. Ajá. Sí, pues por supongo que como que algo que ya no está ahí. Como que desapareces, ¿no? Sí. Entonces. Pero la chica se le llama ghosteo, ¿no? En español, en ghosteo. español. Adoptaron el tema, la palabra, el término que se inventó en inglés. Y sí, los jóvenes de la región 4 adoptaron, ¿no? Sí, dijeron, pues estos dicen ghosting. Igual y ya no se entiende qué región 4. Ya en español dicen ghosteo, pues ya empezaron a agarrar muchas palabras en inglés y así. Modismos podría decirse. Ok, continuamos. Entonces. Desarrolla. Sí, pues es algo que en sí normalmente yo hago cada vez que tengo una relación. Bueno, cuando he tenido así las novias y llegamos a cortar por cualquier razón, pues yo digo, no tiene caso pues seguir teniendo contacto con esa persona. Ya lo que uno vivió y así, pues ya pues lo puedes uno tomar en cuenta de como recuerdos y así, pero como ya pasó el tiempo con esa persona, pues como punto y aparte borro sus números. No es de que esté así como que los odio y así, nomás porque ya pasó, ya es otra etapa de mi vida, entonces nomás borro números. Definitivamente. Ya no quiero que me hablen, entonces los bloqueo y ya pues yo a seguir mi vida normal. Pero pues sí, yo sí conozco muchos amigos que todavía les hablan así como a los exes después de que se separaron. No necesariamente como pareja, pero hay unas personas que quieren regresar y otras que no. Cada quien lo suyo. Pero tú no haces nada de eso del ghosting. Bueno, siendo honesto, podría entender. Quisiera más bien compartir las razones por qué una persona, si todo marcha bien en la relación, ¿por qué ghostear? Digo, a mí no me han ghosteado que yo sepa, porque ¿no? ¿O sí? ¿Todavía hablas con todas las exes y así? Sí, no, sí. Sí, definitivamente. Básicamente el posteo es, podremos describir lo que es como todo va de maravilla y de repente dejan de tener un caleidoscopio de emociones. Al siguiente día ya no hay nada. Y podría citar que en una ocasión tuve que recurrir al posteo cuando todo marchaba bien con una niña. Te obligaron. No, a mí no me obligaron, o sea, hay una situación. ¡Ay! Ya. Es la rompida. Producción. Otra silla, por favor. Otra silla. No, pues nada. El ghosteo es una forma. Pues yo creo que es cruel. Digo, yo no lo he aplicado. Digo, no me lo he aplicado todavía. Digo, ya tengo mis años, pero pues yo creo que nadie está exento de ser ghosteado en algún momento, lo cual se debe sentir horriblemente mal. No ghostees, pero yo, si me pongo a pensar por qué ghostearía, primero, si estoy saliendo con alguien y todo va bien y me entero que la chica en cuestión tiene pareja, yo creo que ahí ghostearía. ¿Sabes? No, pero, o sea, por ejemplo, si ya tienes una pareja. Si ya la tengo. Y por decir, no has ghosteado o algo y te llega a hablar de repente así como un mensaje, texto o ebrio o algo así de otra ex. ¿Sí estaría bien de tu parte o no? ¿Ghostear?
Sí. Porque sigo que pues dices, ya estoy con mi pareja, porque sigo teniendo contacto con esta otra. Ah, pero eso no es ghostear, eso es más bien poner el cuerno. No, porque no. Ghostear es cuando les dejas de hablar y así. El ghostear es cuando desapareces, ¿no? Sí, o ellos te pueden ghostear. Sí, o te bloquean de la noche a la mañana. O sea, tú te les Y desapareces. te sale el mono de colores en WhatsApp porque antes era gris, ahora es de colores. Pero sí, pero por ejemplo, si tú no ghosteas a la otra, a tu ex, por decirlo, se cortaron y así. Sí. Y porque se supone que ghostear es que ya de plano no nada con Sí, esa cero persona. contacto. Ajá. Entonces, si no los estás ghosteando, significa que sigues teniendo contacto con esa persona. Pero ghostear no es una regla que cuando terminas con alguien vayas a ghostear. O sea, si están en buenos términos, pues ¿por qué no seguir con una amistad? Aunque al final del día, cuando hubo intercambio hormonal, no hay amistad, la neta, en verdad. Pero por eso te digo, si estás como tú saliendo con tu pareja y así, como lo has ghosteado, tú te sientes bien, entonces como por decir, seguir teniendo contacto con la ex. Pues depende en qué términos tenga con la ex. Lo tomaremos como un sí entonces. Pues no, o sea, no. Pues porque sí, si no es como para ghostearla, entonces es de que se siguen hablando normal, tranquilo, ¿no? Sí, pero he sabido que hay gente que no puede lidiar el ghosteo, o sea, hay gente que cae en depresión. Distintamente del sexo, del género, pues, porque no hay malinterpretar, depende del género, hay gente que le va muy mal con el ghosteo, no ghosteen, es malo. Es malo, es como comer carne de puerco en ayunas. Ay. Yo digo que sí, pues si les da la depre porque ya no te están hablando, pues eso ya es problema de ellos, ¿no? Pues sí, pero digo... ¿Por qué te haces responsable por...? ¿Sabes qué? Lo que podría compartir el ghosteo es que esta me la compartieron unas personas más jóvenes que yo, mis primos, no voy a decir nombres. Pero, por ejemplo, es como... Hola, Curionateca, no sé cómo se llaman los primos. Entendí de que andan con alguien, ¿no? Y andan como para pasar el tiempo. Y supuestamente es un mutuo acuerdo. Andan como un free, ¿no? Sí, pues sí. Por eso si todavía se utiliza el nombre el término de free. Pero en este tipo de relaciones nunca... Andan haciendo el hangout. Sí. Andan haciendo el hangout. En cuanto salga algo mejor, pues ya se dejan, pero al final del día, creo que esa forma informal de salir, cuando vas a romper, siempre hay alguien que ya no, que queda mal. Pues que en todo este tipo de relaciones así de ese tipo, está la persona como la que lo propone, que dice, no, pues vamos a hacerlo de esta manera, sin compromisos y eso. Y, hangout. Sí. Entonces, ¿Cómo traducirías el español hangout? Pues es que hangout es nomás cuando uno sale, vamos a salir y ya, estamos saliendo y ya. ¿Pero sales con besitos o sin besitos? Pues depende de la persona, como te dije, hay unos que se sienten incómodos dando besos. Cuando sales es el acto. Cuando sales y hay besitos, no tiene que ser precisamente dating, ¿verdad? O sea, no, pues eso se acuerda entre las dos personas. No, definitivamente. No dating, pero pueden hacer de todo y decir que no son nada. Pero, bueno, pues hacen de todo. Hacen de todo. Se hacen hasta biopsias, todo el pedo. El antidoping. El antidoping y sacan el kit de mi alegría. Entonces, hangout es salir. Ajá. Estoy saliendo con. Ajá. We're just hanging out. Sí, estoy saliendo con esta persona, pero no somos nada. No somos nada y hay intercambio de fluidos, todo el pedo. Sí. Pero no somos nada. Puede haber. No, pues. Si no, ¿para qué va? Pues sí. Me quería esa persona nomás. Yo salgo con Sergio. No mames. Córtale. Salimos a tomar. Se pone como que en bloopers, güey, así como.
Especial navideño y este pendejo, pero consejo, no, córtale, güey. Y pues nada, el término gosteo, no gosteen, es malo. Yo creo que sí lo hagan. Aquí hay opiniones diferentes. Si ya quieren como que punto y aparte, pues háganlo. Ya lo que pasó y sigan adelante. Exactamente. Gracias por su atención. Esto fue la Chimichanga. Hasta luego.